Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas, ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. Hola. La sentencia que vamos a presentar en este capítulo es la SP 1035 del 8 de mayo del 2024. El radicado es el 64631 y el magistrado ponente es el doctor Gerardo Barbosa Castillo. En cuanto al asunto, la Corte resuelve el recurso de casación interpuesto por la defensa de una señora de nombre Ángela Patricia contra la sentencia que profirió el 11 de mayo del 2023 la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo. Este tribunal confirmó la condena que emitió el 23 de noviembre del 2022 el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Duitama, en virtud de aceptación de cargos frente al concurso delictual de concierto para delinquir y hurto calificado en concurso homogéneo. Como antecedentes fácticos se tiene que entre los años 2020 y 2021 existió una organización delincuencial denominada por las autoridades de policía como Los Nómadas, integrada al menos por 7 personas, entre ellos Álvaro Augusto, Emily Tatiana y Ángela Patricia, la aquí procesada. Estructura criminal dedicada al hurto de inmuebles en Duitama y Tunja, Boyacá, Silvania, Cundinamarca, Ibagué, Tolima, Neiva, Huila y Barranquilla, Atlántico. El 6 de enero del 2021, Ángela Patricia participó en el hurto de varios elementos, como computadores, televisor, dinero en efectivo, joyas, vestuario, zapatos, bolsos, entre otros, que se hallaban al interior de 3 inmuebles en la ciudad de Neiva, a los cuales miembros de la banda delictiva penetraron arbitrariamente al ejercer violencia sobre sus cerraduras. En los antecedentes procesales tenemos que previa captura en cumplimiento de una orden judicial, el 17 de diciembre del 2021, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Duitama, la Fiscalía formuló imputación en contra de primero Álvaro Augusto y Ángela Patricia, a estos dos por el delito de concierto para delinquir, en concurso heterogéneo con hurto calificado, en concurso homogéneo, y el segundo a Emily Tatiana por el punible de concierto para delinquir, de acuerdo a los artículos 340 inciso primero y 240 en sus numerales primero y tercero del Código Penal. Las dos mujeres, Ángela Patricia, la aquí procesada, y Emily Tatiana, aceptaron los cargos imputados, mientras que Augusto decidió asumir el proceso ordinario. A solicitud de la Fiscalía se impusieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad de detención preventiva en establecimiento de reclusión para Álvaro Augusto y en su lugar de residencia para el caso de Ángela Patricia. Y frente a Emily Tatiana no se peticionó medida alguna. Efectuada la ruptura de la unidad procesal y radicadas las diligencias por idénticas ilicitudes, la actuación fue asumida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con función de conocimiento de Duitama, despacho judicial que el 6 de septiembre del 2022 agotó las audiencias de verificación de allanamiento a cargos e individualización de pena y sentencia. Ya el fallo condenatorio por las conductas punibles imputadas se emitió el 23 de noviembre siguiente. En él, el Juzgado de Conocimiento Primero le impuso a Ángela Patricia la pena principal de 45 meses de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso.
le negó cualquier mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad. Y segundo, a Emily Tatiana le impuso las penas de 25 meses de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. A ella le concedió el subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena. Lo que ya apelada esta decisión por la defensa técnica de la aquí procesada Ángela Patricia, la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo desató la alzada a través de providencia de fecha 11 de mayo del 2023, confirmatoria en su integridad de la señalada condena, sentencia que es recurrida ahora en este proceso en casación por el mismo sujeto procesal. Veamos de qué se trató la demanda recurrida. En un único cargo, al amparo de la causal primera de casación, el recurrente acusa la violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea del artículo 269 del Código Penal y recrimina al tribunal por considerar que una serie de eventos delictivos constituyen un todo para efectos de la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados por el delito, lo cual llevó a la judicatura a imponer a la procesada una pena de prisión superior a la que le correspondía. En esencia, el recurrente censura que el ADCUEN no reconoció la rebaja de pena establecida en la mencionada disposición, asumiendo que la aquí procesada Ángela Patricia debía indemnizar todos los 7 eventos de hurto, cuando a ella le fueron imputados solo 3 de ellos, los cuales fueron aceptados e indemnizados integralmente a satisfacción de las víctimas allí reconocidas. Él explica que en la audiencia de formulación de imputación, a la procesada se le enrostró la comisión de 3 hurtos claramente definidos, cometidos en la ciudad de Neiva, no los 7 que dan cuenta las diligencias, asunto que fue reconocido por la primera instancia. De esa manera erró el tribunal al concluir que la acusada debía indemnizar a la totalidad de las víctimas. Y es por estas razones que solicita casar la sentencia impugnada y emitir fallo de reemplazo en el que se reconozca a la enjuiciada la rebaja de la pena por indemnización integral de perjuicios. Y ya en audiencia de sustentación como recurrente, en memorial allegado a la Secretaría de la Sala, el demandante ratificó el cargo y los argumentos que sustentan su pretensión casacional. Procedamos con los no recurrentes, en principio con la Fiscalía. El fiscal tercero delegado ante la Corte señaló que del cargo propuesto emergen 2 problemas jurídicos. El primero, relacionado con la pretensión del recurrente en que se reconozca a Ángela Patricia la rebaja punitiva por reparación de que trata el artículo 269 del Código Penal, acerto al que consideró el fiscal delegado debe la Sala responder afirmativamente. Lo anterior por cuanto a la implicada solo se le imputaron los hurtos calificados ocurridos en la ciudad de Neiva el 6 de enero del 2021, cuyas víctimas fueron indemnizadas en su totalidad por otro coprocesado, razón por la cual los efectos del pago deben hacerse extensivos a la aquí sentenciada. Y aunque el tribunal expresó que existían varios afectados que no habían sido reparados, el fallador colegiado no advirtió que la atribución de responsabilidad en punto de los hurtos se circunscribió a los 3 ocurridos en la anunciada localidad. Para este fiscal, el problema jurídico secundario consiste en establecer el monto de la rebaja que habrá de concederse. Para ello, en su criterio, deben tenerse en cuenta los moduladores que para el efecto ha fijado la Sala en eventos similares y, en tal caso, precisa que la indemnización ocurrió 1 año después de cometida la conducta y que no fue la procesada quien demostró la actitud reparadora, razón por la que considera que debe rebajarse la pena en el mínimo que la norma establece. En consecuencia, solicitó casar parcialmente la sentencia recurrida y redosificar la pena en lo que corresponde al delito de hurto. Como no recurrente el Ministerio Público.
El procurador primero delegado para la casación penal coincidió con la argumentación expuesta por la Fiscalía y la defensa y precisó que en su concepto, más que interpretación errónea, el tribunal incurrió en falta de aplicación del artículo 269 del Código Penal. Recalcó que a la aquí procesada Ángela Patricia se le imputaron 3 eventos contra el patrimonio económico, es decir, esas son las víctimas de las conductas punibles en las que participó la acusada y a ellas se les reparó integralmente. En cuanto al monto de la reducción punitiva, manifestó que debe observarse la tardanza en indemnizar a las víctimas. Por ende, la rebaja debe ser cercana al 50%. Y por lo tanto solicitó casar parcialmente la sentencia de segunda instancia con la finalidad de reconocer la rebaja punitiva alegada, razón para que se redosifique la pena por el delito de hurto calificado, pasando a ser el punible de concierto para delinquir el más grave. Ya pasando las consideraciones, le corresponde a la sala resolver si, como lo postula el demandante, argumentación prodigada igualmente por los delegados tanto de la Fiscalía como del Ministerio Público, el tribunal incurrió en violación directa del artículo 269 del Código Penal, disposición que es del siguiente tenor. El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las 3/4 partes si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado. A efecto de resolver la pretensión casacional, obligado resulta traer a colación lo atribuido penalmente a la aquí procesada Ángela Patricia, cargos que inequívocamente se endilgaron desde el juicio de imputación efectuado por el ente persecutor ante el juez con función de control de garantías y reiterados en la audiencia de verificación de allanamiento a cargos e individualización de pena y sentencia ante el juez de conocimiento. En esta última diligencia, o sea, de la audiencia de verificación de allanamiento, la Fiscalía, luego de detallar el modus operandi de la estructura criminal denominada por las autoridades policiales como los nómadas, integrada al menos por 7 personas y dedicada al hurto de inmuebles, la Fiscalía precisó que se tuvo noticia de acciones delictivas en Duitama, Tunja, Silvania, Neiva, Ibagué y Barranquilla. En lo concerniente a Ángela Patricia, la aquí procesada, los cargos así se puntualizaron por el fiscal del caso. Los hechos concretamente que se le imputaron a Ángela Patricia se refieren a que hacía parte de esta banda, coordinaba los hurtos, los viajes a diferentes ciudades y especialmente tuvo participación activa en 3 hurtos realizados en la ciudad de Neiva. Concretamente, el día 6 de enero del 2021, en el inmueble ubicado en la carrera 10ª, con número 1G67, edificio heliógrafo técnico, en donde se logra establecer que este grupo delincuencial ingresa a dicho inmueble y realizan hurto a la residencia de un señor Ricardo Andrés. En esa calle 10, número 1G67 del barrio de la ciudad de Neiva, allí Ángela Patricia conducía el vehículo BMW de placas y actuó como campanera, pues los autores materiales fueron: mientras Ángela Patricia estaba dentro del vehículo avisándoles todo y comunicándose por celular, grabaciones, charlas, concertaciones que quedaron registradas en los abonados celulares que estaban interceptados de esta banda. En esta ocasión logran hurtar un televisor marca LG de 49 pulgadas por valor de 2.500.000 con su control, unas zapatillas de color blanco con azul de marca Adidas de 300.000 pesos, una USB de 16 gigas que estaba en el televisor de 25.000 pesos, un bolso mediano de cargar al hombro de 80.000,
un six-pack de cerveza Póker de 16.000, 2 sábanas de color azul cielo. Todo mediante la modalidad de ruptura de las chapas, ingreso, sustracción disimulada y disposición final en el vehículo que es de propiedad de la aquí encartada de Ángela Patricia, para después comercializar los productos también en la ciudad de Bogotá, a donde los remitían por empresas de transporte o de encomiendas y se reparten el producto de esto entre los integrantes de la banda. El segundo evento en el cual participa también Ángela Patricia como conductora del vehículo BMW de placa VL se realiza en la ciudad de Neiva el 6 de enero del 2021 en el edificio de nombre Catalina, ubicado en la calle 10, número 12 del barrio Altico, en donde se logró establecer que este grupo ingresó allí en donde residían unas hermanas y también violentando la chapa de la puerta se sustraen un computador marca Toshiba de 2.300.000, dinero en efectivo por un valor de 1.100.000, un bolso pequeño para dama marca Vélez de 140.000, un par de tenis nuevos marca Reebok para dama de 160.000. Todo por un valor estimado de 3.700.000 pesos. En esta misma ciudad, los mismos partícipes ingresan el 6 de enero del 2021 hacia las 5:25 de la tarde a la residencia de la señora María, ubicada en la calle 10/12, barrio Altico, del municipio de Neiva. Allí sustraen 2 computadores portátiles, uno marca Sony de color blanco por valor de 700.000 pesos, el otro Hewlett Packard color negro de 1.300.000, 2 bolsos marca Vélez de color vino tinto y otro azul oscuro por valor de 1.100.000, la suma de 20.000 en efectivo, 2 parlantes de música avaluados en 1.050.000 pesos, un reloj Rolex para caballero avaluado en 2.200.000, 2 lociones, una Lacoste color blanco por 350.000 y otra avaluada en 500.000, un bolso marca Éxito de rodachines de 50.000 pesos, un par de zapatos deportivos color negro para hombre de 150.000 pesos, todo por un valor aproximado de 7.420.000. Igual con la misma modalidad lo sacan, lo disponen en el carro BMW que conduce Ángela Patricia y se dan a la huida para después comercializar y repartir. Todo coordinado con las mismas 5 personas que han participado en estos 3 hurtos de Neiva. Esas son las materialidades que se le han podido establecer en las que participó Ángela Patricia, con lo cual pues obviamente todo concertado, programado, planeado para el viaje, para la disposición, para la distribución de roles y para el cumplimiento de las tareas en esa división de trabajo delincuencial, disponiendo como importante dentro de su participación la utilización de su vehículo BMW, que resultó pues eficaz y útil en la perpetración y consumación de esos hurtos. De la actuación procesal se extrae que las víctimas en estos 3 eventos contra el patrimonio económico fueron indemnizadas por otros coprocesados, y así lo reconoció el fallador de segunda instancia. Examinado el acervo probatorio allegado al expediente, observa esta sala que en las diligencias de allanamiento y materialización de órdenes de captura librada contra los integrantes del grupo delincuencial Los Nómadas, aprehendieron a 3 de ellos, Álvaro Augusto, Ángela Patricia y Emily Tatiana. Igualmente se pudo saber dentro de la audiencia de verificación de allanamiento que Álvaro Augusto, quien celebró un preacuerdo con la Fiscalía, reparó integralmente a algunas víctimas, inclusive antes
de que se le realizara la audiencia de verificación de aceptación de cargos de Ángela Patricia. Ahora, Mauro, Óscar Javier y Pedro Luis, otros de los procesados que celebraron preacuerdos con el ente persecutor, indemnizaron a, primero, un señor de nombre Ricardo por la suma de 1.500.000, a la señora Dargi Tatiana por la suma de 2 millones de pesos, a la señora Laura por la suma de 2 millones de pesos y a María Alejandra por la suma de 4 millones de pesos. Si bien la procesada no indemnizó a ninguna de las víctimas ni aportó para esa reparación, lo cierto es que por el principio de solidaridad ella también puede acogerse a la rebaja de pena que trata el artículo 269 penal para la indemnización que materializaron sus compañeros, pues ellos pueden repetir contra ella en una acción civil. Lo anterior como quiera que, en efecto, los artículos 94 y 96 del Código de Penas enseñan que la conducta punible genera por sí la obligación de reparar los daños materiales y morales que se deriven de su comisión, obligación que le corresponde en forma solidaria a los que penalmente son responsables y a quienes de conformidad con la ley estén obligados a responder por la indemnización de los daños causados con el delito. Más aún si se tiene en cuenta que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, analizando el alcance de las normas en cita, lo reiteró de esa manera. No obstante, el ADCUEN consideró que Ángela Patricia no se hacía merecedora a la rebaja de pena establecida en el artículo 269 del Código Penal, toda vez que existían 3 víctimas que aún no habían sido indemnizadas, con lo cual se incumplía la reparación integral que la normativa en cita exige para que opere la reducción punitiva de que se habla. Así concluyó. No se puede predicar la existencia de una reparación integral si no se efectuó a todas sus víctimas, pues si se accediera a una reparación parcial, como se verificó en este asunto, generaría incertidumbre del prestigio que goza la Administración de Justicia, al permitir que los 3 últimos perjudicados no fueran reparados y aún así la sentencia fuera beneficiaria de una rebaja de pena por indemnización a las víctimas, reiterando que ella no tuvo interés en hacerlo siquiera solidariamente con sus compañeros. De ese modo, el yerro del juez colegiado consistió en considerar que solo podría hablarse de reparación integral si la totalidad de las víctimas de la organización criminal habían sido indemnizadas, sin distinguir que, primero, de acuerdo a varios radicados informados en la sentencia, entre otros en la CSJ-SP 1245 del 2015, radicado 42724, como manifestación de la política criminal del Estado, el ámbito de aplicación del artículo 269 del Estatuto Punitivo está ligado a los delitos contra el patrimonio económico. Por lo tanto, una interpretación como la expuesta por el tribunal sería tanto como exigir la indemnización para los sujetos pasivos indeterminados afectados con el punible de concierto para delinquir, frente al cual, por principio de reserva legal, no se admite la reducción punitiva por reparación, y no para los específicos de hurto. Segundo, de acuerdo a varias sentencias también citadas en la aquí sentencia, y en particular en la CSJ-SP 2995 del 2021, radicado 57127, en el evento de concurso de conductas punibles, a semejanza de lo que ocurre con el fenómeno prescriptivo de la acción penal, en cuanto conforme al inciso final del artículo 84 del Código Penal, el término de prescripción corre independientemente para cada una de ellas, la reparación ha de verificarse de forma independiente para cada una de las conductas bajo juzgamiento. Así, a manera simplemente ejemplificativa, en un hipotético caso de concurso delictual
Entre hurto y estafa, en el que se haya inmerso un número plural de perjudicados con ambos reatos, el juzgador debe verificar la reparación frente a cada conducta con miras a aplicar la disminución de pena de que trata el artículo 269 del Código Penal. E idéntico proceder habrá de asumirlo si respecto de un mismo delito existe una pluralidad de afectados, habida cuenta que bien puede suceder que frente a unos opere la reparación, mientras que para otros no, recordándose que es deber del fallador dosificar la pena para cada uno de los delitos en concurso, en el marco del proceso dosimétrico que la Corte ha explicado en su jurisprudencia, y para el particular en la CSJ SP 4316 del 2019, radicado 53119. La tercera distinción que debe tenerse en cuenta es que supeditar la rebaja punitiva a la indemnización de la totalidad de las víctimas de hurto de la organización delincuencial en la práctica vulnera el principio de congruencia al derivar consecuencias adversas a la procesada respecto de hechos y cargos que no constan en la acusación, pues en el asunto que se resuelve claramente se delinearon por la Fiscalía como aquellos ocurridos en la ciudad de Neiva el día 6 de enero del 2021. Y por último, como cuarta distinción, al hilo de lo anterior, la reparación integral debe examinarse en la individualidad de cada caso de hurto calificado, al margen del monto dinerario suministrado, cuestión que en el presente asunto no se discute. Tal reparación así se acreditó, como quiera que los afectados de la ciudad de Neiva manifestaron haber sido indemnizados por los perjuicios causados por la conducta que atentó contra su patrimonio económico. En lo referente a estas específicas víctimas, es dable afirmar que existió una verdadera reparación para los efectos del artículo 269 del Código Penal. Así las cosas, ante la prosperidad del cargo formulado, se abre paso a la casación parcial de la sentencia recurrida. Procediendo al segundo problema jurídico, bien acotado por el delegado de la Fiscalía en la audiencia de sustentación oral del recurso de casación, consiste en determinar el monto de aquella rebaja de pena. Para el efecto, se acoge lo arguido por aquel sujeto procesal en la misma diligencia, secundado por el representante del Ministerio Público. Recordemos el proveído de la sentencia CSJ SP 3967 del 2022, el radicado 61278, donde la Sala sostuvo: la jurisprudencia ha sido consistente en señalar que el descuento punitivo, que va de la mitad a las 3/4 partes, es decir, del 50 al 75%, debe ser establecido por el juzgador de manera discrecional, en atención al interés mostrado por el procesado en cumplir pronta o lejanamente, total o parcialmente, con el fin perseguido por la disposición penal, esto es, velar por la reparación de los derechos vulnerados a las víctimas. Esto último en concordancia con el principio rector del sistema procesal penal, que establece en cabeza de toda víctima el derecho a una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder, de acuerdo al artículo 11, literal C de la Ley 906 del 2004. Esta ponderación da preeminencia a la pronta, adecuada y efectiva reparación que demanda el ya citado artículo 11, literal C, conforme al espíritu que informa la consagración de la rebaja punitiva, hacer cesar los efectos nocivos del comportamiento delictivo y evitar con ello que los derechos de las víctimas queden expuestos y a la par se le otorgue al procesado una rebaja inmerecida.
Esta sala ha sostenido que en la labor de fijar el monto del descuento que el legislador deja a la discrecionalidad del juzgador, en el caso del artículo 269 del Código Penal, es indispensable tener en cuenta factores como la oportunidad, la forma de reparación, el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos y el momento en que se materializó la indemnización, e inclusive la persona que indemnizó, pues no es lo mismo que se restablezcan los derechos de la víctima a último momento, permitiendo que padezca las consecuencias del delito y las vicisitudes de un proceso penal por un extenso periodo, como tampoco que el esfuerzo para resarcir no hubiese sido realizado por el acusado, sino por un tercero, de acuerdo a la sentencia CSJSP del 2013, radicado 40-234. Así, trasladados los anteriores parámetros al asunto bajo examen, resulta oportuno acotar que, primero, de la reparación a las víctimas de hurto se tuvo noticia al interior del trámite procesal tan solo en las audiencias de verificación de allanamiento a cargos e individualización de pena y sentencia celebradas en septiembre del 2022, esto es, varios meses posteriores a la imputación de cargos de diciembre del 2021, con mayor razón a la ocurrencia de los hechos. Y segundo, la indemnización se efectuó por miembros de la estructura delincuencial distintos a la aquí procesada, Ángela Patricia. Por lo anterior, la Sala encuentra razonable y equitativo y coincidente con el valor justicia conceder a la sentenciada la rebaja de la mitad de la pena, en observancia de dos de los criterios a tener en cuenta en la fijación del descuento. Vale decir, el lapso transcurrido entre la causación del daño a las víctimas y su efectiva reparación, y que el esfuerzo para resarcir los perjuicios no provino de la acusada, sino de terceros involucrados en el acontecer criminal, circunstancia que le permite beneficiarse solidariamente. La rebaja punitiva que se le concederá respecto del delito de hurto calificado obliga a la Sala a efectuar el ajuste necesario en punto a la dosificación punitiva del concurso delictual, escenario en el que necesariamente se habrá de respetar el criterio esgrimido por el juez de primera instancia, que forma unidad jurídica inescindible con el del tribunal, el cual fue del siguiente tenor. Para el caso en concreto, por los hechos referidos, la acusada asistida por su defensora aceptó ser responsable de los delitos de hurto, artículo 239 del Código Penal, calificado según el artículo 240, numeral primero y tercero del mismo código, que establece pena de prisión de 6 a 14 años, en concurso heterogéneo y sucesivo con el punible de concierto para delinquir, de que trata el artículo 340 del Código Penal, que establece pena de prisión de 4 a 9 años. Es así que, dando aplicación al artículo 31 del Código Penal, la pena a imponer sería la del ilícito de hurto calificado, es decir, pena de prisión de 6 a 14 años. Se recuerda que se reconocieron circunstancias de menor punibilidad por carencia de antecedentes según el artículo 55, numeral primero del Código Penal, y que se debe aumentar hasta otro tanto por el concurso heterogéneo y sucesivo, de la cual se deberá descontar hasta el 50% de la pena mínima por la aceptación de cargos, por lo que al dividir el marco de movilidad en cuartos, observamos que el cuarto para la imposición de la pena debe ser el mínimo, es decir, entre 72 a 96 meses de prisión. Además, porque de manera específica y en su oportunidad por parte del ente acusador no se endilgaron circunstancias de mayor punibilidad, según lo consagrado en el artículo 58 del mismo Código Penal. Por lo anterior y siguiendo los lineamientos contemplados en el artículo 61, teniendo en cuenta especialmente la gravedad y modalidad de la conducta desarrollada por la aquí procesada, dado que se le imputó la culpabilidad en la modalidad de dolo,
afectando así los bienes jurídicos del patrimonio económico y la seguridad pública. Sin embargo, como colaboró con la justicia, evitando innecesariamente el desgaste de la misma, toda vez que aceptó su responsabilidad en la audiencia de formulación de imputación, y como quiera que no se endilgaron circunstancias de mayor punibilidad, por el contrario goza de una circunstancia de menor punibilidad, como lo es la carencia de antecedentes penales, por lo que el despacho le impone como pena inicial a la aquí procesada Ángela Patricia la pena de 78 meses de prisión, quantum que se aumenta 12 meses por el concurso de conductas, dando esto como pena principal 90 meses de prisión, pena que se disminuirá en un 50% en razón a la aceptación de cargos en la etapa de formulación de imputación. Por lo que al aplicar la deducción referida, la pena definitiva a imponerse es de 45 meses de prisión por haberla hallado responsable del delito endilgado. Igualmente, en aplicación al principio de legalidad, se le impondrá como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena de prisión. De lo expuesto por el acuo, bien se advierte el incumplimiento del proceso dosimétrico que debe adelantarse cuando se trata de concurso de conductas punibles. En esencia, primero, dosificar e individualizar la pena en concreto frente a cada uno de los delitos concursados. Para ello se deben de generar 4 pasos. El primer paso, determinar los extremos o límites punitivos del delito, de acuerdo al artículo 60 del Código Penal. El segundo paso, dividir el ámbito punitivo de movilidad en cuartos, de acuerdo al artículo 61, inciso primero. El tercer paso, seleccionar el cuarto de movilidad dentro del cual el juez debe ubicarse para tasar la pena, de acuerdo al inciso segundo de ese artículo 61. Y cuarto paso, determinar la pena en concreto frente a cada uno de los delitos que concursan, de acuerdo al inciso tercero de ese artículo 61 del Código Penal. Ahora sí, una vez dosificada e individualizada la pena en concreto frente a cada uno de esos delitos concursados, lo siguiente a realizar es escoger la pena que resulte más grave y luego aumentar la pena del delito más grave hasta otro tanto. Esto lo traen, entre muchas otras, la sentencia CSJSP 213 del 2019, radicado 50494. Sin embargo, ya para el caso en concreto, la pena de prisión en el delito de hurto calificado sí fue tasada por el juez singular, quien la fijó en 78 meses, monto al que se le descontará la mitad en virtud del artículo 269 del Código Penal y de acuerdo a la motivación que precede, razón por la cual la pena de prisión a imponerse por estas conductas típicas es de 39 meses. Ello en reiteración de la interpretación de la Sala que en la sentencia AP 24 del 2014, radicado 43439, y en la SP 1286 del 2015, radicado 38076, la Sala acogió la tesis según la cual, en situaciones de concurso, se requiere primero determinar las penas individualmente consideradas con la aplicación inclusive de las normas modificadoras del quantum de la sanción en virtud de fenómenos postdelictuales. Por otra parte, como el punible de concierto para delinquir no fue individualizado por el juez de primer grado, corresponde a la Sala hacerlo, para cuyo efecto acogerá los criterios normativos no cuestionados y las proporciones aplicadas en las instancias. Conforme al inciso primero del artículo 340 del Código Penal, los extremos de la pena de prisión en el delito de concierto para delinquir son de 48 meses en su mínimo
y 108 meses en su máximo. El ámbito punitivo es de 60 meses, porque a 108 se le restan los 48 para dar este ámbito punitivo de 60 meses. Y los cuartos de movilidad de 15 meses, que vienen del ámbito punitivo dividido por 4. O sea, 60 dividido por 4 es igual a 15, valor constante para elaborar los cuartos. En meses de prisión, entonces, el primer cuarto mínimo va de 48 a 63. El segundo, el primer cuarto medio, de 63 a 78. El tercero, el segundo cuarto medio, que va de 78 a 93. Y el cuarto máximo, de 93 a 108. Aunque el acuo no determinó en concreto la pena a imponer, de su argumentación emerge que de forma implícita acogió el extremo mínimo del primer cuarto, en una errática postura en la cual simplemente se ciñó a la pena en abstracto para la infracción delictiva en mención, y no a la dosificada como era su deber. En tal sentido, con el objeto de no incurrir en una reforma peyorativa que afecta a la procesada, la Sala individualiza en 48 meses la pena de prisión para la conducta de concierto para delinquir. Entonces, en aplicación del artículo 31 del Código Penal, se adopta como pena base la privativa de la libertad, la determinada para el delito de concierto para delinquir, de 48 meses, por ser la más grave en comparación con la tasada para el hurto calificado, que da como 39 meses. A la pena habrá de aumentarse lo relacionado con el concurso delictual. El juez de primera instancia fijó en 12 meses el otro tanto, por el resto de conductas punibles en concurso, circunscritas ahora a los 3 hurtos calificados, razón por la cual, al acoger la rebaja punitiva del artículo 269 del Código Penal y en la proporción ya motivada anteriormente, esto es la mitad, la nueva cifra es 6 meses. La pena base aumentada en 6 meses arroja un guarismo de 54, o sea, 48 más 6, 54. 54 meses, y a esta se aplica una disminución del 50%. Esta es una proporción establecida por el acuo en virtud al allanamiento de cargos efectuado en la audiencia de formulación de la imputación, para que la pena de prisión sea en definitiva de 27 meses. Como la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas fue impuesta por un tiempo igual al de la pena principal, conforme al artículo 52 del Código Penal, la Sala mantiene idéntico criterio de cuantificación acogido en las instancias. Y en razón a la pena de prisión a imponer por pena cumplida, porque del paginario emerge que la procesada se encuentra privada de la libertad en detención domiciliaria desde el 15 de diciembre del 2021, la Sala dispondrá la libertad inmediata de la aquí procesada Ángela Patricia, siempre y cuando no sea requerida por otra autoridad judicial en proceso diferente a este. Por la Secretaría de la Sala se librarán las órdenes de libertad. Además, se dispondrá la cancelación de los registros, anotaciones, órdenes de captura y medidas previas de carácter personal que se hubieran dispuesto en contra de la implicada por cuenta de este diligenciamiento, orden que se cumplirá por el juzgado de primera instancia. En lo demás, la sentencia recurrida permanecerá incólume. Y así, en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve casar parcialmente la sentencia condenatoria proferida el 11 de mayo del 2023 por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en el sentido de imponer a Ángela Patricia 27 meses de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como autora de la conducta punible de concierto para delinquir en concurso heterogéneo
con hurto calificado en concurso homogéneo. Por pena cumplida, ordenar la libertad inmediata de la aquí procesada siempre y cuando no sea requerida por otra autoridad judicial en un proceso diferente a este. Informando que contra la presente decisión no procede recurso alguno. Estimados podcast escuchas, mil gracias por su atención y por su difusión de esta sentencia. Los esperamos en nuestro próximo capítulo.